ser para un cultivo u otras para otro, eso es lo que varía, pero en eso consiste ese proceso de la polinización, ¿de acuerdo? En transferir o mover el polen de un punto a otro. Lógico que hay algunas plantas que tienen dentro de su diseño realizar ese mismo proceso. Entonces, acá hay algo que yo les voy a puntualizar y quiero que ustedes le pongan mucha importancia. Es de que, digamos, esto está muy relacionado con todo el curso de fitogenética. Entonces, este proceso de la polinización, ¿ya? Entonces, la invitación es para que cuando ustedes ya estén en ese curso, o ya hayan llegado, o estén, no sé si cursando eso, pues pónganle mucho detalle a todos esos elementos que se enmarcan dentro de ese curso de la fitogenética. Porque ahí nos van a explicar a nosotros prácticamente cómo está la disposición, digamos, de de los estambres en relación al pistil, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos eso, porque en función de eso se pueda dar una muy buena o una muy mala polinización, ¿de acuerdo? Ejemplo, hay plantas que son autopolinizables, o sea, ellas mismas realizan ese proceso de transferencia del polen, de los granitos del polen al estilo, que es parte del pistilo, ¿sí? Ellos mismos lo realizan, y a veces lo realizan antes de que se abra una flor. Bueno, entonces eso es algo que nosotros debemos de saber. Normalmente eso se da y se produce en algunos, en la mayoría de los cereales. Ellos son autofecundables, ¿ya? La mayoría. Otra razón es de que muchas veces, yo voy a dibujar acá el estigma, el pistilo, si ustedes quieren verlo de una, ¿sí? Es esto mismo que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunas plantas que tienen los estambres muy cortos, o sea, acá. Entonces, tendría que ser el viento, tendría que ser el agua, o tendría que ser otros agentes los que lleven esos granitos a el estigma, para que pueda ingresar esos granitos de polen y poder fecundar a esa flor. En algunos otros casos, los estambres van a poder sobrepasar. Y entonces aquí se hace mucho más fácil este proceso, porque al liberarse el polen, más fácilmente. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las cositas que ustedes van a aprender a detalle en este su curso de fitogenética. Y por eso les digo que pónganle mucho ojo a toda esa parte, porque todo eso está relacionado con este proceso de la polinización. Yo, de hecho, aquí voy a enfocar elementos que están muy relacionados a las abejas, ¿no? Entonces, eso es otro curso, pero para que ustedes vean que todo lo que platicamos tiene una integración. O sea, aquí no es solo que yo platique de abejas, que yo solo platique de plantas, no, todo está relacionado y así lo tenemos que entender como un todo, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una razón. La otra razón del por qué se puede dar una buena o mala polinización es porque algunas plantas son monoicas, así se las llama. ¿Eso qué indica? De que solo producen flores que tienen solo el componente o masculino o femenino. O sea, no están los dos elementos como yo se los dibujé aquí. No están ni los estambres, o solo están los estambres, o solo está el pistilo. Entonces eso complica, ¿ya? Porque entonces tiene que haber un agente externo para que se dé este proceso de polinización. Están las plantas dioicas, que son como las que yo les mostré aquí a ustedes, en donde se presentan, digamos, tanto los estambres como el estigma, el pistilo, perdón, ¿sí? Están los dos elementos, pero ya ustedes conocen las variantes, ¿verdad? Y que eso también puede condicionar.
Otra de la razón es de que en las plantas, por ejemplo, dioicas, puede hacer de que las plantas que tienen el componente femenino abran a una hora y la liberación del polen se dé a otra hora. Entonces, de cierta manera, no vamos a tener nosotros una sincronización. Entonces, eso limita el proceso de polinización. ¿De acuerdo? Entonces, vean, son tantos los elementos bajo los cuales, de cierta manera, pueden complicar este proceso que nosotros lo miramos muy simple, ¿verdad? O sea, se mira muy simple la polinización y todos pueden hablar de la polinización y todo lo demás, e incluso hasta algunos utilizan ciertos tipos de energías para que los árboles de cierta manera produzcan y todo lo demás. Bueno, eso es válido dentro de una forma de pensar, pero técnicamente hablando, nosotros tenemos que entender bien este proceso de la polinización para que eso nos sirva a nosotros como un elemento básico de productividad. Recuerden que aquí nosotros estamos viendo dentro de nuestro curso la biodiversidad de abejas y la productividad, ¿ya? Entonces, para que yo sea productivo, tengo que entender bien todos los procesos y que sean muy eficientes para que yo así al final pueda obtener lo que yo necesito como productor, ¿sí? Entonces, parte de eso es el entendimiento de esta parte de la polinización. Entonces, este es el trabajo de las abejas. Llevar, de cierta manera, el polen de una flor a otra. Lógico que ese polen tiene que ser de la misma especie de planta. O sea, por ejemplo, la abeja no puede cargar polen, digamos, de un aguacate para polinizar una papaya, por ejemplo. No se puede. ¿Ya? No son compatibles esos polen. Tienen que ser de la misma flor, ¿ya? De la misma especie. Aunque sean dioicas o monoicas, no importa, pero tienen que ser de la misma especie. Entonces, eso es, estoy claro en ese entendido para que no se malinterprete esta información. Bueno, entonces, posteriormente a eso, entonces cuando los granitos de polen ya son colocados en el estigma, entonces entran a través del estigma y forman este tubo polínico que espero que ustedes lo puedan observar a través ahí de la imagen, ¿verdad? Y digamos los diferentes aparatos que ustedes estén viendo la presentación. Entonces forman ese tubo polínico y entonces hacen llegar ese gameto masculino a el óvulo, ¿sí? Para poderlo fecundar, ¿ya? Y entonces nosotros podemos observar que una flor puede tener, digamos, dentro del ovario un solo óvulo, varios óvulos, y entonces dependiendo de eso va a ser la cantidad de semillas que yo pueda llegar a obtener de una planta. Que es lo que ustedes de cierta manera están observando acá. Es lógico, porque aquí es un ejemplo, es un dibujo. Entonces aquí nos están mostrando, por ejemplo, puede ser un dibujo de una flor de una cucurbitácea. Entonces ustedes pueden ver de que las cucurbitáceas tienen muchas semillas. Muy distinto, por ejemplo, como a este melocotón o este durazno que aquí está, que él solo produce una semilla. Entonces él solo va a necesitar un granito de polen. Mientras que este de aquí va a necesitar, si miráramos este caso así como está el dibujo, necesita 6 granos de polen para producir 6 semillas. ¿De acuerdo? Entonces ese es el trabajo que realizan las abejas, solo el de transferir. Ahora la fecundación ya es otra cosa. Ese ya es un efecto del proceso de la polinización. Y que puede ser positivo o negativo dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo del tipo de polen, de una serie de cosas, ¿sí? Entonces, nosotros analicemos de que en el caso de las abejas, digamos, su trabajo prácticamente no solo consiste en la producción de miel, como lo mencionan acá, en esta diapositiva, pues se las coloqué aquí, ¿ya? Sino que también está el valor ecosistémico, que ya lo saben ustedes, que es este proceso de la polinización. Entonces, vean ustedes acá estos datos que les compartí. Esta es una información que encontré, digamos, de una fotografía de una presentación del Perú.
por eso de ahí algunos nombres, espero que, bueno, es uno, creo, este es el que creo que no cuadra para el caso, ¿sí? Pero entonces veamos aquí la importancia. Miren el caso de las plantas, que le llaman ellos, que es el aguacate. El aguacate necesita un 100% de polinización cruzada, que es esta que yo les digo acá. Disculpen, es esta la polinización cruzada, ¿sí? La que realizan las abejas cuando llevan el polen de una flor a otra, ¿sí? Entonces, los aguacates necesitan un 100% de polinización cruzada. En igualdad están los almendros o las almendras, como ustedes quieran. También necesitan un 100%. ¿Ya? O sea, eso significa que si no hubieran insectos que polinicen, porque no solo las abejas polinizan otros insectos, pero los más eficientes en polinización son las abejas. Por eso que hablamos de ellos. ¿Ya? Entonces, prácticamente no podríamos llegar a los rendimientos esperados, ni mucho menos a la productividad que nosotros queremos. Bueno, así en una segunda escala, pueden ustedes observar, por ejemplo, cultivos como los cítricos, específicamente limón, melones y sandías, cerezas, uvas, naranjas, pomelos y las manzanas, que prácticamente necesitan en un 90% ese trabajo de transferencia de las abejas. El otro 10% lo puede realizar otro factor ambiental, que pueda ser el viento, que pueda ser la lluvia, que pueda ser otro polinizador diferente a las abejas. ¿Ya? Pero en un 90% son dependientes de, en este caso, de Apis mellifera. Luego tenemos el caso de los duraznos, que representan un 80%. Esto del zapallo es lo que ellos llaman, es un tipo de cucurbitácea. Entonces aquí podemos agregar las otras cucurbitáceas que también dependen de un 85%. El tomate, un 70%. Lógico que ahora ya hay híbridos de tomate que son autofecundables, ¿ya? Y entonces eso tiene un costo también, ¿va? Porque hay que comprar el híbrido y todo, el pilón y todo lo demás, pero eso ya es cuestión de productividad. O sea, nosotros lo tenemos que ver y tenemos que saber muy bien qué es lo que nosotros estamos sembrando para al final poder saber si llegamos a los rendimientos esperados, que era lo que yo les comentaba en algún momento. Bueno, y así pueden haber algunos otros cultivos como la alfalfa, que se utiliza para alimento del ganado. Entonces, que necesitan un 100% del uso de las abejitas para poder darse ese proceso de polinización y fecundación, que básicamente va a dar como origen la producción de frutos y semillas, que es el interés final, digamos, de una planta, ¿ah? Entonces, si se dan cuenta, es muy interesante y muy importante estudiar a detalle todos estos elementos, y de ahí que por eso yo les hago la invitación a que cuando lleguen a ese su curso, pues, por favor pónganle todo el cráneo del mundo, porque todo es importante y ahí van a entender ustedes muchas de estas otras cositas de por qué a veces se da una mala polinización. Aquí yo voy a enfocar en alguna, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la polinización? Bueno, ya sabemos, uno de los efectos es la obtención de frutos, como ustedes lo observan. Frutos de ciertos cultivos, ¿ah? Y podríamos decir de casi de un 80 a un 85% de cultivo, la obtención de frutos. Otra parte de la importancia es la variedad que de cierta manera nosotros podemos tener en nuestras dietas, porque prácticamente si yo no hago uso de las abejas, o no existieran las abejas en todo caso, pues yo pudiera consumir otros productos para poder nutrirme y poder sobrevivir, que en este caso están los cereales. Pero a través de las abejas yo tengo no solo frutos, sino también frutos como los que ustedes observan acá, sino que también semillas, que es algo muy importante. Entonces, a veces no le damos ese valor real que tienen las semillas, pero vean todo el material genético que hay dentro de ellas, y que, digamos, como fruto de las mismas vamos a obtener nuevas plantas.
Entonces, es muy importante todo esto, ¿verdad? Para que se pueda perpetuar las especies de plantas que nosotros queremos. Y lógico, pues nosotros tenemos que hacer énfasis cada vez en tratar de rescatar esas plantas nativas de nuestras regiones para que de cierta manera pues nosotros podamos ser cada vez más productivos. Sino que les digo, a veces, muchas veces tomamos o retomamos información de otros cultivos, de otros productos, y por lo menos se nos convierten en serios problemas, porque a veces prácticamente no son tan adaptables, son muy sensibles y tienen muchos problemas con plagas y enfermedades, pero es por lo mismo que no tenemos nosotros esos enemigos naturales que los puedan llegar a controlar. Entonces, hay que rescatar todo eso, porque ustedes saben, ¿verdad? Y yo espero que estén enterados que hay tanto interés, de cierta manera, en incluso ya compañías como la Monsanto, que básicamente lo que quiere es adueñarse de toda esta biodiversidad que tienen muchos países, y específicamente en nuestro país. Y bueno, ustedes ya saben, miren, de esto no quiero hablar mucho, pero ya saben ahí de todas estas personas que de cierta manera, pues de cierta manera tienen injerencia en la toma de decisiones de nuestro país, como son los legisladores, que la mayoría de ellos dejan mucho que decir. En realidad, uno, dos o tres se salvarán de ellos, pero de ahí los demás, pues solo están ahí por poder, por obtención de dinero y no por los intereses de nuestro pueblo, y mucho menos por los intereses de nuestra biodiversidad. Entonces, somos nosotros los indicados como agrónomos que tenemos que velar por esto. Entonces, por eso les digo yo, hay que hacer rescate de toda esta información y de todo esto que nosotros tenemos. Porque si no, prácticamente cada vez estamos perdiendo nuestra biodiversidad. Y si no nos ponemos pilas, nos van a robar ese derecho que en teoría es un derecho universal que todos tenemos, de mantener nuestra biodiversidad y nuestra biodiversidad nativa. Entonces, ojo con esas cosas, pues muchachos, que ya les digo, ustedes son el futuro de la agricultura de nuestro país. Bueno, entonces, como producto de ese proceso de polinización, se da la fecundación. Y la fecundación ya tiene como efecto producir frutos y semillas. Entonces ustedes pueden ver de que hay variedad de frutos y que tienen de cierta manera ciertas particularidades, como por ejemplo, miremos estos frutos aquí de pepita, estos, en el caso de el durazno o el melocotón, si ustedes quieren ver, aquí solo nosotros tenemos nada más una semilla, ¿ya? Una semilla. Entonces, como les decía, aquí solo necesita la flor tener un solo granito de polen para poder fecundar. Muy distinto en el caso de las manzanas, incluso de las peras, que ya necesitamos de 5 granitos de polen. Ahora vayámonos a algo más complejo. En el caso aquí, las granadillas, maracuyá, melón, sandía, pepinos, ya necesitamos de cientos o de miles de granitos de polen. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque recuerden que nosotros estamos dentro de un proceso de productividad. Y entonces, para ser productivos necesitamos de que nuestros frutos, que es, digamos, la parte final de un proceso de productividad, pues sean de buena calidad, que tengan el tamaño óptimo, que tengan un peso óptimo, que tengan las características deseables de un futuro comprador. Entonces, esto sí, solo sí lo logro yo a través del trabajo de las abejas. Muchas veces esto se puede dar de forma natural, sí, pero los rendimientos no van a ser los esperados. La calidad quizás no va a ser la del 100%, ¿ya? Entonces, de ahí el interés o la importancia de nuestras abejas y de conservarlas y protegerlas para que hagan todos estos procesos, que esto es lo que básicamente a nosotros nos relaciona con nuestra carrera o con el interés particular que nosotros tenemos o tuvimos en algún momento para elegir nuestra carrera sobre el estudio de las plantas.
acuerdo? Porque ese es, digamos, el objeto final de nosotros, ¿verdad? Las plantas, ¿ya? Para el caso de sistemas de producción agrícola, entonces ustedes ya saben de la variedad de plantas productivas que pueden haber, o cultivo. Ahora, los de recursos naturales renovables, en el caso de árboles, pero siguen siendo plantas, pues, ¿ya? Ahí se explotan con otros componentes, pero también está el componente de las semillas. Entonces, de ahí también radica la importancia de la fecundación. Entonces, veamos aquí. Aquí encontré esta infografía en donde prácticamente se da la importancia de las abejas, ¿verdad? Entonces, para el caso de las abejas, ustedes pueden saber de que dentro del componente de la apicultura, que es lo que nosotros estamos viendo acá, pues pueden haber variantes, como la parte de apiturismo, en donde hoy en día pues tenemos nosotros abejitas solo para que las personas las vayan a conocer, conozcan cómo trabajan y todo lo demás. Está una apicultura urbana que ha tenido mucho éxito en algunos otros países, específicamente europeos, como Suecia, como en Alemania, como en Francia. Esto de la apicultura urbana, en donde prácticamente ya es el establecimiento de colmenas, digámoslo así, en las casas dentro de una ciudad, ¿ya? Y esto se debe a que cada vez ustedes saben de que pues hay eliminación del hábitat de las abejitas. Entonces ellas prácticamente están ahí sujetas a esa eliminación. Entonces, ustedes saben, las ciudades cada vez tienen más plantas y esto, y ese es, digamos, el recurso que hace. Y también se pueden utilizar las abejitas como un recurso educativo, que es básicamente lo que nosotros tenemos en nuestra facultad. Entonces, de ahí la aclaración para muchas personas, porque muchos creen de que porque nosotros tenemos abejas, tendríamos que estar produciendo miel y tendríamos que de cierta manera estar teniendo productos y todo lo demás, ¿no? Porque nosotros lo miramos desde un recurso puramente educativo y formativo para el caso de estudiantes como ustedes, ¿verdad? Lógico que ahorita por las condiciones de pandemia todo esto ha cambiado, ha variado, pero es esa la idea de tener nosotros un apiario y un meliponario ahí dentro de las instalaciones de una cama. Bueno, entonces, de todo este proceso del uso de las abejas, pues nosotros podemos obtener ciertos productos que derivan de la colmena, que van desde la producción de miel, ¿sí?, hasta ya algunos otros productos que son útiles tanto a nivel cosmético como para la parte de la apicultura. Entonces, vean todo lo que se puede hacer, no digamos ya enfocado desde la parte de las plantas, ¿ah?, su interacción con las plantas, en donde prácticamente aquí hablamos del proceso de polinización, y pues aquí mencionan que el 80% de las plantas con flores, o sea, las angiospermas, de esas el 86% son plantas cultivadas que necesitan de este proceso de polinización para obtener frutas y semillas que son útiles, digamos, para el consumo humano, así como también para el consumo de ganado, que nosotros de cierta manera utilizamos para obtener fuentes de proteína. Entonces vean cómo está todo ese proceso, esa cadena, ¿no? Entonces, que si no se da esa interacción entre, en este caso, un animal particular y las plantas, entonces todo lo que prácticamente nosotros podemos llegar a perder, no solo a nivel ecosistémico, sino a nivel productivo, a nivel económico y a nivel social y a nivel animal, todo lo que ustedes quieran. Entonces, de ahí la importancia que tienen las abejas, ¿verdad?, y la razón del por qué cuidar. Bueno, dentro de este proceso es importante que nosotros analicemos la interacción insecto-planta o planta-insecto, como ustedes quieran ver, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una interacción, podríamos decir, coevolutiva, o sea, que ha venido a través de los años entre los insectos, específicamente los polinizadores, y las plantas, específicamente las angiospermas, que son las que necesitan de un agente polinizador porque son las que tienen flores, ¿verdad? Entonces,
vean ustedes las modificaciones que han tenido que hacer las plantas para, aquí dice reclamo, sino que sería para atraer a los insectos polinizadores. Entonces, ¿qué es lo que las plantas ofrecen, presentan o muestran para que sean atractivas para los insectos? Primero, algunas presentan guías nectaríferas, que son estas manchitas que ustedes observan acá, ¿no? Entonces, las plantas que presenten esas van a ser muy potenciales en la producción de néctar. Entonces, eso es lo que guía a las abejas para que ellas puedan llegar y que no lleguen a cualquier otra flor, ¿sí? Sino que esas que tengan guías. Entonces, por eso que a veces las abejas discriminan ciertas flores, ¿verdad? O sea, aunque lo estén ahí, no las visitan, porque ellas básicamente lo que quieren es encontrar el mejor néctar, el néctar que tenga la mayor concentración de azúcar y el que tenga también el mejor polen. Entonces, eso es lo que hacen estas guías nectaríferas, llegar o hacer llegar a los insectos como un indicativo. Otra forma, otro componente es el polen, ¿ya? Entonces, hay plantas que ofrecen buen polen, porque tiene buenas características, porque tiene las mejores condiciones, porque tiene los mejores aminoácidos, y recuerden que el polen le va a servir al insecto, en este caso a Apis, para la formación de nuevas crías, o nueva población, en otras palabras. Entonces, de ahí la importancia de estos dos elementos que ustedes observan acá, ¿sí? Bueno, aparte de eso, ustedes observan los colores. O sea, las plantas manifiestan ciertos colores. Esta es a la vista del humano. Nosotros observamos así, las abejas observan así, bajo un componente de ¿cómo se llama? De ultravioleta, sí, o sea, la palabra se me olvidó en la que decía, ultravioleta, ¿sí? Otra cuestión es el olor. Las flores emiten olores, ¿ya? Que atraen a los insectos polinizadores. Y algunas otras, como las orquídeas, producen engaños, así como ustedes ven acá. Esto simula como que fuera, digamos, una abeja, solo que hembra. Entonces algunos machos se ven atraídos y llegan acá, como quien dice, para poderla copular, pero en realidad solo los están engañando para que lleguen y visiten la flor y al final puedan, de cierta manera, polinizar a esta planta. Entonces vean todo lo que las plantas han tenido que ir modificando a través de los años para que se pueda dar esta interacción de las plantas con los insectos, específicamente insectos polinizadores. Bueno, esas son las modificaciones de las plantas. Ahora, ¿qué han modificado los insectos polinizadores para que se dé este proceso de esta interacción? Bueno, primeramente, el cuerpo. Pues ustedes observan la mayoría de insectos, su cuerpo es glabro casi, o sea, casi no tienen muchos pelos, ¿verdad? Y si tienen, pero no son tan grandes o tan evidentes. Entonces, los polinizadores lo que sí han hecho es, de cierta manera, entonces ya tener dentro de su cuerpo gran vellosidad, como la que ustedes muestran, como la que ustedes miran acá, gran cantidad de pelos, ¿no? Y aparte que ellos producen energía estática, que eso hace que atraigan los granitos de polen a su cuerpo. Tienen adaptaciones en los apéndices. Bueno, ¿qué adaptaciones? Específicamente en las patas. Ya ustedes, ya explicamos dentro de la morfología en el laboratorio toda esta parte, digamos, de las patas anteriores, patas medias y patas posteriores, ¿verdad? Específicamente estamos hablando de la corvícula, de los peinecillos, la parte esta de la parte prensil, estamos hablando de para la limpieza de las antenas. Bueno, todas esas adaptaciones han tenido que cambiar a través del tiempo. Otra razón, las piezas bucales, ¿ya? Ellos, prácticamente los antecesores de, digamos, de las abejas, son avispas,
Y las avispas, estoy hablando de avispas de la familia Cabroni, así es, Cabroni, así es el nombre de la familia de esas avispas antecesoras de las abejas. Ellas tienen, digamos, esa característica de ser depredadoras. Entonces, anteriormente, las avispas consumían presas. Entonces, a través de los años, las abejas han tenido que modificar ese comportamiento de consumir, digamos, carne, a consumir, digamos, componentes de recursos florales, como el caso del néctar, como el caso del polen. Y otra cosa sorprendente son el vuelo. Y eso lo realizan a través de sus alas, tanto las anteriores y las posteriores, y ustedes ya saben que a través de ese ámuli, ellas de cierta manera se utilizan las dos como un mecanismo único, que les da la fuerza y la potencia necesaria, al igual que los movimientos verticales y horizontales para poderse mover de un punto a otro. Va. Para lo cual no están diseñadas. Una. Y otra, para cargar con esos recursos que ellos van a traer al campo, que es básicamente el néctar y el polen. Entonces vean todos esos elementos que son importantes que nosotros los miremos para que nosotros entendamos, decir, bueno, o sea, sí entiendo este proceso y por eso es de que se da esta parte de la polinización en las plantas. O sea, no es un proceso nuevo, es un proceso que data ya de miles y millones de años, en donde, digamos, los insectos han venido de cierta manera cambiando conjuntamente con las plantas, como ustedes lo han podido observar en estas diferentes diapositivas que les han. Bueno, cuando este proceso de la polinización y la fecundación no se realiza de forma correcta, ¿sí? Y donde de cierta manera no se ven involucrados los insectos, entonces pasa esto que ustedes observan acá, la deformación de los frutos. Y entonces, si nosotros estamos hablando de productividad, entonces esto para nosotros no es bueno, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden tener acá, miren, con abejas se logra un fruto, en este caso de pepino, así. Sin abejas o con pocas abejas, nosotros obtenemos un producto como este que está aquí, de forma. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que tener bien claro estos elementos, porque no es simple y sencillamente decir es una mala polinización y todo. Entonces, ya que estamos hablando acá de pepino, que es una cucurbitácea, ustedes pueden observar, ¿va? Miren con el caso de las abejas, todo bien uniforme, ¿va? Miren la cantidad de semillas y todo lo demás. Sin abejas o con pocas abejas y poco polen, entonces ustedes pueden ver que solo ciertos espacios fueron los que se llenaron de ese ovario. Y entonces ciertos óvulos nada más fueron fecundados. Entonces, esta parte de óvulo no fue fecundada. Entonces, cuando el óvulo es fecundado, normalmente se hincha. Se hincha por el componente este de ácido giberélico y entonces eso provoca que tome una forma como esta, que es la que le hace falta aquí a este fruto. Entonces aquí no se produjo ese proceso de hinchazón porque no hubo una fecundación adecuada de toda la semilla, o por lo menos del 50%, por lo menos, para que se dé un fruto como debería ser, como el que ustedes están viendo de la izquierda. Entonces, esos son los efectos que nosotros podemos observar por la presencia o ausencia de polinizadores. Y el mejor polinizador, ya les digo, es la abeja. Y dentro de las abejas, Apis mellifera es la que prácticamente es la campeona. A eso no puedo decir que las abejas nativas no, sí, pero en menor cantidad. ¿De acuerdo? Y por eso que su uso es mucho menor que Apis mellifera. Bueno, entonces, aquí ustedes observen, yo les puse estas fotos de pepino para que ustedes vean y comparen. Entonces, el análisis que quiero que hagan es
esta deformación de los frutos, en este caso el pepino, ¿a qué las debería, a qué agente ustedes consideran que se debe? Vamos a poner esta como A y esta como B. ¿O creen que las dos es por el mismo agente? Por un punto neto. Los escucho. Y disculpe, no sé si solo fui yo, pero no le escuché bien. Bueno, les comento. La pregunta es, esta deformación de los frutos de pepino que ustedes observan del lado, las fotografías del lado derecho, ¿a qué se debe? No sé si me explicaron bien. ¿Me comenta si me escucharon bien? Sí, ahora sí. Muy bien. Vale. Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué creen ustedes de que se deben esta deformación de los frutos? Yo digo que es por alguna plaga. ¿Alguna plaga? ¿Pero cuál? ¿Los dos o solamente uno? Por eso les enumeré las fotografías A y B. Yo creo, Inge, que en el de abajo, por ejemplo, es cuando no se, como que no se polinizó de forma correcta. Entonces no se desarrollan todas las, Correcto, así es. los óvulos, digamos así. ¿Y la de arriba? Esa creo que es por falta de agua. Bueno. ¿Cuál es su nombre, Nick? Geraldine Cortés. Bueno, gracias, Geraldine. Lo de abajo está correcto. Este es por polinización. Una mala polinización. Ya, este de aquí abajo. Ahora el de arriba, ¿a qué lo debe? Así como nos indica Geraldine que es por agua, no. Porque ustedes pueden ver, el fruto está bien gordito, podríamos decir, ¿sí? Cuando es presencia de agua, entonces hay poca turgencia, entonces el fruto se encoge. Pero no es por agua. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Falta de calor? Falta de calor. Tampoco. Va, miren, pues, es aquí donde yo les digo, pues ustedes tienen que ser muy observadores. Muy observadores. Porque si no somos observadores, entonces podemos cometer muchos errores y podemos estar hablando cosas que no son, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, para la figura A, ¿ustedes creen que esa curvatura es por una mala polinización? ¿Sí o no? Yo creo que sigo diciendo que tal vez por una plaga. Estaba viendo que pueden ser trips los que cuando están tiernos, entonces ya crecen así como torcidos. Bueno, ese es un análisis, ¿verdad? Entonces, su respuesta sería que no es por polinización. Gracias. ¿Alguien más? Miren, pues, hablando ahí al compañero en lo que ustedes piensan, para el compañero, cuando es presencia por una plaga, normalmente no, digamos así como el caso de trips en particular, no hay, digamos, el problema ahí es el manchado de los frutos, porque ellos raspan los frutos y entonces para obtener esos líquidos digamos del citoplasma, de la célula. Entonces, no se observa aquí, sino que se observarían manchas así como estas que ustedes están viendo acá, ¿no? Cuando es daño por trips. Tal vez sea por el frío. La temperatura igual no. Tal vez por un agente físico que lo deformó, tal vez no tenía el espacio necesario para crecer como se debía y fue una curvatura. Está casi igual a la medida del asunto. ¿Cuál sería ese agente físico que usted diría, de acuerdo al análisis que usted está viendo en la fotografía? Pues ahí se mira que hay una, no sé si es espiral del fruto. Correcto. ¿Cuál es su nombre, mi estimado? Josué Muñoz. Va, muy bien, José.
Va. Miren, pues es que eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, pues muchachos. Esto es un análisis crítico, miren. O sea, no solo es ver las cosas por verlas, sino que tenemos que analizar críticamente. Porque ese es el problema que hay ahorita. Ahorita hay mucha información, pero poco se entiende de esa información que tenemos a disposición. ¿Ya? Entonces, por eso que hay muchos problemas, ¿verdad?, de entendimiento. ¿Va? Entonces, miren aquí, el compañero dio en el meollo del asunto. ¿Va? Aquí el problema de la deformación, aunque ustedes no lo crean, es por este zarcillo. ¿No? El zarcillo es esta colita que ustedes ven aquí enrollada. ¿No? El zarcillo se enrolló aquí en esta rama, la curvó, y de cierta manera ya no provocó que el fruto desarrollara de la forma que debería ser. No es problema de polinización, porque ustedes pueden ver que el diámetro casi del fruto es el mismo en todas las partes. Entonces no es polinización, sino que aquí fue un problema físico, como mencionaba el compañero. Ahora, aquí abajo sí, lo que ustedes ven, miren, los diámetros varían. Miren, entonces no se produjo esa hinchazón que yo les decía a ustedes, que provoca que el fruto sea homogéneo. Entonces, ojo, mis estimados estudiantes, con todo esto, porque en el campo nosotros nos encontramos con muchas cosas. Entonces esto simple y sencillamente es, por eso hay que hacer inspecciones, por eso hay que hacer revisiones, ¿ya? Porque este pequeño detalle aquí, miren, me está a mí, de cierta manera, causando un problema de productividad. No son las abejas, no es el clima, no son las plagas, es un componente físico propio de la planta. Entonces, ojo con estos elementos, ¿verdad? Se los pongo así porque es un ejemplo que les puedo mostrar, ¿ya? De hecho, ¿cómo se llama? No es, yo por la productividad es que les estoy mostrando estas cosas, ¿no? Porque ya les digo, aquí están involucrados muchos elementos. Bueno, entonces vean ustedes aquí otros ejemplos de los que estábamos hablando de las deformaciones de los frutos. Aquí podemos ver una pera, ¿ya? Entonces la del lado izquierdo es una pera bien formada, ¿no? Con la forma que debería tener, producto de una polinización con ave. La del lado izquierdo sucede lo mismo, ¿eh? Porque o no hubieron abejas, o si hubieron, no se llenaron todos los espacios de ese ovario y de esos óvulos, y entonces por lo mismo ustedes miran deformación, ¿sí? No se dio el hinchamiento que se tenía que dar por el componente de las auxinas a la hora de ese proceso de fecundación. En igualdad ustedes pueden ver para este otro fruto que está aquí, que es una fresa, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver la del lado izquierdo, es una fresa bien constituida, bien formada por, en este caso, un agente polinizador que son las abejas. Y la del lado izquierdo, pues, casi ni hubieron abejas, ¿no? Entonces, por lo mismo ustedes pueden ver aquí, digamos, la formación de este fruto. Ustedes que están en anatomía, ayúdenme ahí, no, ya no me recuerdo que esta es una valla, creo yo, porque si es una valla este fruto, una que no sé la verdad. Ya son como así como 40 años que yo llevo ese curso, ya se me olvidaron algunas cosas, pero entonces vean ustedes esos elementos, ¿verdad? Que son importantes que nosotros los veamos para ese componente de productividad. Bueno, ¿algunas dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Bueno, voy a tratar de avanzar con esto acá. Bueno, la importancia de los polinizadores en los cultivos. Ya decíamos, ¿verdad? Ya veíamos en una de las diapositivas de arriba, el 84% de las especies cultivadas dependen de los insectos. Dentro de ellos, las frutas y las hortalizas. A través de los polinizadores, nosotros logramos un incremento promedio de producción de un 45%. Lógico que las abejas están en el ambiente, ¿verdad? Y ya no tienen ¿cómo se llama? Fronteras de un área productiva o de un ecosistema a otro. No lo tienen. Entonces hay áreas que pueden tener muchas abejas y hay áreas que pueden tener pocas abejas. Pero si tenemos las adecuadas, el incremento de producción casi se puede dar hasta en un 45% promedio, ¿ya? ¿En qué efectos podemos nosotros ver de ese proceso de
de polinización: aumento del tamaño y el peso de los frutos. Porque si todos los espacios del ovario y del óvulo se llenan, entonces eso va a tener un incremento del tamaño, o sea, el número de células, y por lo mismo en el peso del fruto. Y esa es una condición muy tomada en cuenta para la parte de productividad. La mayor parte a nivel de productividad de los frutos se miden a nivel de peso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ustedes quieren exportar, tendrían que exportar en kilogramos, ¿no? Entonces les dicen, va, cajas de tantos kilogramos y todo lo demás. Entonces, el peso del fruto ahí sí juega un papel importante. Y eso solo se logra, como les digo, a través de una buena fecundación. La calidad también es otro factor que se mejora a través de la polinización, específicamente a través de la maduración, ¿ya? Porque si de cierta manera yo vengo y tengo un cultivo X y le agrego polinizadores, en este caso abejas, y logro que las abejas puedan fecundar en un corto tiempo, y en un tiempo antes yo voy a sacar de cierta manera un producto con cierta maduración mucho más antes que todos los demás que puedan estar sembrando conjuntamente conmigo. Y eso de cierta manera implica una ventaja competitiva a nivel de comercialización. Entonces la maduración ahí se convierte en un componente de calidad, al igual que el sabor, al igual que la forma, que son otros de los elementos que exigen o piden los mercados nacionales e internacionales. Y lógico, esto está propuesto por parte de los consumidores finales, que en este caso somos nosotros, ¿no? El incremento de la variabilidad genética también es importante, ¿no?, a través de una buena polinización. Y hoy en día muchos agricultores están haciendo uso de fitohormonas y productos fitosanitarios para, de cierta manera, llegar a estos elementos de calidad y cantidad en los frutos. Entonces todo eso nosotros lo podemos eliminar haciendo uso de las abejas. Y las abejas pues prácticamente no van a contaminar, no van a dañar nuestro ambiente. Muchas veces algunos de estos productos fitosanitarios sí de cierta manera pueden llegar a contaminar. Entonces, y ahí la razón del por qué nosotros podemos utilizar a nuestras abejas como los mejores polinizadores de nuestros cultivos. Bueno, preguntas, dudas. Al menos pude sacar otra diapositiva más, que eso es lo que quería. Bueno, entonces por cuestión de tiempo lo vamos a dejar aquí, jóvenes, y ya espero el día de mañana pues poder avanzar otro poquito más y llegar hasta lo que es la parte final de esta temática que nos tiene aquí entretenidos en estos días. Entonces, si no hay alguna otra duda o pregunta, pues yo hasta aquí voy a dejar la presentación el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor para ustedes, pues feliz tarde, y como les digo, ya están disponibles ahí las presentaciones para que puedan estudiar, porque recuerden que la próxima semana es nuestra prueba parcial. Un gusto, pues, feliz tarde para cada uno. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, ingeniero. Feliz tarde, Inge. Bueno, Feliz tarde. Feliz tarde para todos, muchachos.